Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Rafael Martín. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que esté con nosotros en el día de hoy. Doctor, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle, ¿dónde usted nació, doctor? Sí, nací en San Juan hace unas cuantas décadas, en el 1963, el 25 de agosto. Y se crió en el área de San Juan Me toda su crié, infancia. nacido y criado en College Park, Río Piedras. ¿Y cómo la recuerda esos años de juventud? Pues unos años felices de juventud, ¿verdad? Tenía unos buenísimos padres. Mi papá es dermatólogo. Tuvimos una crianza muy buena. El barrio era muchos amiguitos, de los cuales todavía conservo mucha amistad con ellos. Nada, una vida feliz de ir a la escuela, jugar en el vecindario. Yo tenía una canchita de baloncesto en la parte de atrás de casa y íbamos todos a jugar baloncesto todos los días allí por las tardes. Una vida normal y feliz, gracias a Y Dios. esa vida académica en esos primeros grados primarios, antes de llegar a la universidad, por supuesto. Sí, yo siempre fui bastante estofón. Mi mamá siempre inculcó, ¿verdad? Ese deseo y esa disciplina, ¿verdad? De estudiar mucho. Así que desde tempranito, pues yo fui un muchacho muy aplicado en mis estudios. Así que gracias a Dios, pues eso me llevó esa instrucción de mi madre y mi padre a ser un estudiante disciplinado, pues me llevó a donde estoy el día de hoy. Y una vez usted termina sus estudios superiores, la escuela superior, ¿en qué universidad estudió? Sí, yo me gradué del Colegio San Ignacio en el 1981 y partí hacia New Orleans, a la Universidad de Tulane, donde estuve 3 años, porque para esa época era muy común eh, estudiar premédica 3 años y venirse para la Universidad de Puerto Rico a estudiar medicina. Y desde que yo salí para allá, ese era mi objetivo, ¿verdad? Estudiar en la Escuela de Medicina siempre fue un privilegio y un honor, así que eso es lo que yo quería hacer. Ir a la universidad, hacer lo mejor que pudiera para poder lograr mi meta de entrar a la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Medicina. ¿Recuerda desde cuándo usted tenía esa idea? Voy a ser médico, voy para allá. Sí, yo desde pequeño me gustaba la medicina. Mi papá siempre me llevaba a su oficina. Me acuerdo también, mi papá era de los dueños y el médico del equipo de Santurce de baloncesto para los años 70. Y si un jugador se daba un tajo, pues él era el que lo llevaba al dispensario, porque papi trabajaba en los dispensarios de Río Piedra también, de San Juan también, y iba a cogerle los puntos. Y para mí eso, ver sangre y eso, a mí eso siempre me gustó. Así que todo eso, ¿verdad? Hizo siempre mi deseo de estudiar medicina. Y doctor, le pregunto, va a Tulane, que es en Nueva Orleans, es un estado sureño. ¿Cómo fue esa experiencia, ese cambio de Sí, ambiente? New Orleans es una ciudad muy particular, muy diferente a otras ciudades en los Estados Unidos. Obviamente el shock cultural pues fue un poquito, pero nunca me afectó mucho, aunque ¿verdad? Allí habían ¿verdad? Unas diferencias todavía y se podía sentir un poquito, ¿verdad? La cuestión racial en el sur de Estados Unidos para esos años. Pero nada, disfruté muchísimo, hice muchísimas amistades, lo pasé súper bien, aprendí, ¿verdad? De la cultura, la comida, que es diferente allí, creol, todas esas ¿Fue cosas. el Mardi Gras? No voy a abundar mucho, pero fui todos los años y la verdad que eso fue una experiencia muy, muy grande. Doctor, ¿y qué recuerdos tiene de ese día? Porque usted solicitó para estudiar con nosotros aquí en la Escuela de Medicina cuando le llegó la respuesta. ¿Qué recuerda? No, recuerdo que ese día primero le di gracias a Dios, ¿verdad? Porque se cumplían mis sueños y fue un día de mucha emoción y entonces nosotros teníamos un grupo de puertorriqueños que era muy unidos y muchos de ellos solicitaron ese año la Escuela de Medicina y varios de ellos fueron aceptados y vinimos para acá. Nosotros trajimos la ganga de Tulane, la trajimos para el Anfi 1 y eso fue bien bonito, ese momento.
Cuéntenos sobre ese primer día, tal vez ese primer año de Escuela de Medicina, ¿cómo fue? Sí, Escuela de Medicina para mí fue más shock cultural el empezar la Escuela de Medicina que haber ido a Tulane. Había, ¿verdad? Era un ambiente muy diferente a lo que se veía. Uno estaba intimidado, uno no sabía qué esperar, uno sí sabía que iba a ser difícil, pero ese primer y segundo año de medicina, yo no creo que ha habido otros momentos más duros y sacrificados en nuestras vidas. En aquel momento era estudiar 24/7. Hoy en día, pues, las nuevas generaciones tienen un pensar un poco diferente y se dedican un poco más a su vida personal y familiar y social, pero para esa época era 24/7 todos los días. Yo me acuerdo que nosotros fiestábamos un martes cuando acabábamos el examen, pues es que ahí es que salíamos a fiestar un martes. Pero si el examen era en 10 semanas, los weekends todo era 24/7, había un espíritu de compañerismo tremendo en mi clase. De hecho, nos reunimos en octubre a celebrar, son 36 años de graduado, y se decidió hacer un get together en Copa Marina este año. Así que estoy looking forward para reencontrarme con muchos amigos que no veo hace tiempo, aunque tenemos un buen grupo que sí nos vemos constantemente. Y doctor, ¿y dónde hizo el internado? Sí, yo hice un internado rotatorio en el Hospital Municipal de San Juan. Y ya cuando está en el internado, ya tiene, digo, su papá ya nos dijo que era dermatólogo, ya usted sabía que ahí era donde usted quería llegar. Mira, yo siempre quise ser dermatólogo, pero cuando llegué a tercer año de medicina, que empecé a ver y exponerme a otras especialidades, pues dudé un poco al principio, ¿verdad? Si me gustaba más medicina interna, pero luego empecé a rotar formalmente en dermatología y fui a Estados Unidos a rotar también y me di cuenta que eso era mi vocación. Doctor, para los que nos están viendo en este momento, ¿podría explicarnos brevemente qué es la dermatología? Sí, la dermatología es la especialidad dentro de la medicina que se encarga de estudiar, evaluar y tratar todos los problemas de la piel, pelo y uñas. Nosotros tenemos, lo bueno de nuestra especialidad es que es una especialidad bien diversa en términos a pacientes que vemos, porque vemos pacientes de todas las edades, pediátricos, adolescentes, vemos envejecientes, y podemos también practicar aspectos médicos, aspectos quirúrgicos y aspectos cosméticos, que nos da una amplia gama de cosas que podemos hacer dentro de nuestra especialidad. Doctor, ¿cuándo comienza usted a trabajar con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Bueno, yo desde que estoy en la Escuela de Medicina, que empecé en 1984, no me he ido. Del 84 al 88, me gradué en el 88, después el internado fue en el Hospital Municipal, que no es de la Escuela de Medicina, pero está en el sistema, y después entré en el 89 a la especialidad aquí dentro de la Escuela de Medicina, y me gradué en el 92, y en el 92 me quedé como facultativo hasta el día de hoy. Y doctor, ¿nos puede hablar sobre su experiencia como docente? Ya usted lleva varios años, ha visto los cambios tal vez en el currículo de dermatología, cómo se dan las clases, etcétera. ¿Qué nos puede contar? Sí, obviamente hemos estado envueltos con la enseñanza de estudiantes de medicina y de residentes desde que empezamos, ¿verdad?, a laborar junto con nuestra labor clínica. Los primeros años pues yo empecé part-time, y ya más en los últimos 10 años pues ya estoy como facultativo a tiempo completo. Y siempre envuelto en la enseñanza de los estudiantes y los residentes. Obviamente vemos cómo cambian las generaciones, y de esa misma forma cambian los requisitos de acreditación. De esa misma forma tenemos que ajustarnos por esas dos situaciones. Tenemos que ajustar los focos de enseñanza y los métodos de enseñanza, los currículos, etcétera. Así que yo he pasado por todo eso. Empecé como director de programa de residencia, estuve 11 años, y lo cual ya dejé en junio 30. Y hace 7 años, junto con ser director del programa, también me nombraron director del departamento, y en eso seguimos laborando. Llevamos 7 años como director del departamento también. Así que nos hemos encargado de tanto
fase clínica, enseñanza, administrativa, de todo eso. Antes de entrar de lleno a lo que es administrativo, que eso es otro mundo, ¿nos podría mencionar o darnos algún ejemplo de qué tipo de curso que se le enseña a los estudiantes, tanto en la escuela de medicina o en la parte clínica? Sí, en términos de enseñanza formal de dermatología, nosotros tenemos unos cursos que damos. El primero de ellos, nuestro primer contacto con los estudiantes de medicina es en segundo año, donde tenemos un curso que le enseñamos de mecanismos de enfermedades a los estudiantes de segundo año. Eso es un periodo de varias semanas que está integrado con otros cursos, con otras especialidades. Y después, en tercero y cuarto año, damos el curso a los estudiantes clínicos, ¿verdad? Los estudiantes de tercero y cuarto año. Es un curso integrado con las otras especialidades también, que se da a través de ambos años. Mayormente en tercer año, pero algunos de ellos llegan hasta cuarto año para ese curso. Y luego de eso, tenemos las rotaciones formales de estudiantes de medicina en nuestras clínicas, que eso ocurre ya cuando ellos están en cuarto año de medicina, aunque hay algunos de ellos que hacen otras rotaciones en tercer año también, que son más cortos. Usualmente nosotros tenemos 2 rotaciones de un mes cada uno, una de clínica y una de investigación. Doctor, dentro de la rama de su especialidad en dermatología, ¿ha tenido la oportunidad de investigar? Sí, el enfoque mío y de la mayoría de los facultativos de nuestro departamento es un enfoque clínico, es investigación clínica de donde presentamos tanto como afiches en congresos locales y nacionales e internacionales, de casos interesantes, case series, pero también tenemos estudios que se le asignan a cada uno de los residentes, un estudio anual usualmente son estudios retrospectivos de diferentes temas de mayormente clínicos en dermatología, y todos estos trabajos, muchos de estos trabajos los publicamos en revistas nacionales. Doctor, ahora usted se encuentra en una posición de liderato dirigiendo el departamento. ¿Cómo es ese otro mundo ahora en el que usted también está? Sí, ese es un mundo un poco complejo, donde hay que encargarse, ¿verdad? Podemos llamar que mi trabajo administrativo tiene 2 partes. La parte del programa de residencia, de ser director del programa de residencia es una de las fases más difíciles que hay en la educación a nivel médico y posgraduado, porque las agencias acreditadoras son muy, muy, muy estrictas y hay que estar haciendo un papeleo constante, hay que establecer un currículo, hay que demostrar cumplimiento con muchas cosas, y es un trabajo de día a día bien fuerte. Y ahí pues tenemos que estar la interacción de supervisar los residentes, estar seguro que ellos están bien, que están contentos, que estamos haciendo lo correcto por ellos, que ellos están haciendo lo correcto para ellos también. Y tenemos que coordinar todo eso. Entonces, fuera de eso, la experiencia administrativa, pues uno tiene que, aparte de bregar con eso, con los residentes, pues tiene que bregar con la facultad, tiene que bregar con los talleres clínicos, las facilidades físicas, que si se rompe un aire, que si se rompe una máquina importante para hacer algún procedimiento, pues todo eso, bregar con los empleados no docentes, ¿verdad? Que también somos responsables de ellos y por su bienestar y algunos problemas que podemos tener con ellos o entre ellos mismos, o cualquier problema que podamos ayudarlo, ¿verdad? Estamos siempre disponibles, pero es un trabajo complejo, pero estamos muy orgullosos de ser parte de la Escuela de Medicina y de la Universidad de Puerto Rico. Doctor Martin, usted ha tenido varios honores y reconocimientos. Le voy a mencionar algunos de ellos. Usted fue recipiente del August C. Stifel Award Most Outstanding Dermatology Resident, y también estuvo en la lista del decano. Sí, son cosas que, pues, reconocimientos que nos han honrado durante nuestra carrera, ¿verdad? Probando, ¿verdad? Que estamos haciendo las cosas bien, aunque nunca nos dormimos en los laureles, como dicen, en las nubes, y siempre tratamos de mejorar. Ese premio fue el premio de mejor residente al graduarnos. Antes de eso estuvimos en algunos años en la Escuela de Medicina, hicimos el Dean's List. Más recientemente se me nombró al prestigioso Alpha Omega Alpha como facultativo, y nada, pero siempre manteniendo los pies en la tierra.
y agradecido de todas las oportunidades que me han dado aquí y de Dios. Doctor, usted también tiene varias publicaciones. Le voy a mencionar al menos una de las últimas en las que usted ha sometido el Failure of Biologic Therapy in Psoriasis en el Puerto Rico Health Science Journal, y también coméntenos lo importante de que la facultad publique. Sí, durante mi carrera pues he tenido muchas publicaciones en revistas locales y sobre todo en Estados Unidos, que es lo que le llaman peer reviewed, ¿verdad? Al igual que presentaciones en afiches y presentaciones personales en la Academia Americana de Dermatología. Y hoy en día es bien importante para la acreditación de nuestra residencia que los facultativos se envuelvan en lo que le llaman actividades escolásticas, ¿verdad? Que son todas estas cosas que he mencionado, aunque no incluyen, pero no, o sea, hay otras cosas escolásticas también que se hacen, pero es bien importante hoy en día para propósito de acreditación que se publique. Aparte que eso es la ciencia, ¿verdad? Para eso estamos aquí en una universidad que queremos crear conocimiento y queremos crear ciencia y aportar eso a la comunidad. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiere estudiar medicina, tal vez especializarse en dermatología, ¿qué le diría? Sí, mira, yo siempre he pensado que cuando un muchachito, o sea, se me acerca, yo quiero ser dermatólogo. Nuestra especialidad a veces es bien llamativa y bien fashion, ¿verdad? Por todas las cosas estéticas que se hacen y en parte eso pues desvía la atención de la gente que quiere estudiar medicina hacia eso porque es glamoroso, ¿me entiendes? Pero yo siempre le digo cuando un muchacho se me acerca, yo le digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es, que fue como yo lo hice, lo primero que uno tiene que hacer es pensar día a día y pensar que si quieres estudiar medicina, tienes que saber que vas a pasar por todas las áreas de medicina y te tiene que gustar la medicina en general, no solamente la dermatología. Así que el pensamiento debe ser, primero, quiero ser médico. Vamos a empezar por ahí. Y quizás exponerte, ir a oficinas de algún médico, ir a salas de operaciones, a ver si te gusta. Y si tú descubres que eso es tu pasión, entonces tienes que meter mano de día a día con tus exámenes y tu estudio diario. Porque sobre todo hoy en día, la competencia es tan alta y es tan difícil para nuestra juventud poder alcanzar estos sueños, mucho más quizás, siempre fue difícil, pero para mí mucho más que para nuestra época. Así que siempre les digo que si quieren estudiar medicina tienen que primero estudiarse y sentarse, internalizar si quieren ser médicos, si les gusta lo que se hace como médico. Y segundo, si lo decides tienes que fajarte día a día, cada examen, cada quiz, porque las notas, las buenas notas es lo único que te va a abrir las puertas para tú poder entrar a una escuela de medicina. Ya una vez entras a escuela de medicina, si quieres especialidades como dermatología, que son especialidades muy difíciles de entrar, muy competitivas, tienes que empezar bien desde el primer día. O sea, que desgraciadamente no podemos pensar en otra cosa que no sea meter mano desde el día 1 y estar bien desde el día 1, porque eso es lo que te va a abrir las puertas. El esfuerzo de cada estudiante es el que le va a abrir las puertas para un futuro, ya sea en dermatología o en cualquier otra especialidad. Doctor Rafael Martín, gracias por estar en la mañana de hoy con nosotros. Ha sido un placer y un honor estar aquí.